El millonario se rió al ver a un niño pobre con un violín viejo en medio de la galería y decidió convertirlo en una broma. Rodeado de amigos, lanzó el desafío con desprecio. «Te doy 100 millones si tocas algo que me haga llorar». Hasta que sonaron las primeras notas y reconoció la canción que solía tocarle a su hijo desaparecido. La galería de arte estaba llena, iluminada por focos blancos que realzaban cuadros millonarios y egos aún más grandes. Armando Sánchez caminaba entre las obras con la postura de quien siempre ha sido dueño de todo a su alrededor. Arrogante, prepotente y adicto a los negocios desde mucho antes de que ese salón existiera. Durante años, trató a las personas como números y a las emociones como debilidad, hasta que la llegada de su hijo cambió algo dentro de él. Por primera vez, había alguien que lo hacía desacelerar, alguien por quien realmente quería ser diferente. Seguía trabajando demasiado, seguía siendo duro, pero amaba a ese niño más que a nada. Cuando el niño desapareció de la mansión, llevándose cualquier rastro de esa transformación, Armando volvió a ser lo que era antes. Solo que peor. El vacío no se convirtió en nostalgia, se convirtió en arrogancia llevada al extremo, crueldad afilada y un desprecio aún mayor por el mundo. Esa noche estaba rodeado de amigos ricos, todos riendo a carcajadas, copas en la mano, comentando cifras como quien habla del clima. Armando observaba las obras sin realmente verlas, asentía a todo, sintiéndose nuevamente cómodo en su versión más fría. Fue entonces cuando algo fuera de lugar llamó su atención. Cerca de la entrada de la galería, un niño con ropa vieja sostenía un violín visiblemente desgastado, con marcas profundas en el barniz y en las cuerdas. Aquella imagen parecía un error dentro del escenario. Armando frunció el ceño, se inclinó hacia uno de sus amigos y dijo con tono burlón: «¿Esto se volvió un punto de caridad ahora?». Los hombres rieron, curiosos, y lo siguieron hasta el niño, como quien va a presenciar un espectáculo improvisado. Rodearon al niño sin ningún miramiento. Armando lo analizó de arriba a abajo, demorando la mirada de forma deliberada, como quien evalúa algo sin valor. «¿Sabes dónde estás?», preguntó con la voz cargada de ironía. Uno de los amigos soltó una risa breve. «Ese violín parece más viejo que tú». Otro añadió: «¿Cuánto cobraron para dejarte entrar?». Las carcajadas crecieron, resonando por la galería, llamando la atención de quienes fingían no ver. Armando se agachó un poco, acercando el rostro al del niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó, no por interés, sino para prolongar la humillación. Daniel respondió firme, sin titubear: «Daniel». El multimillonario sonrió de lado. «Pues mira, Daniel, ¿de verdad crees que alguien aquí va a tomarse eso en serio?». Las provocaciones continuaron, más duras, más personales. «Mírenlo», dijo Armando a sus amigos, riendo. «Ni postura de músico tiene». Uno de ellos imitó un movimiento torpe con el arco, provocando nuevas carcajadas. Daniel sintió que el rostro le ardía, pero no retrocedió, no respondió, no bajó la mirada. Esa postura silenciosa comenzó a incomodar a Armando de una manera extraña. Era como si el niño se negara a ocupar el lugar de víctima que él había preparado. Decidido a aplastar cualquier resto de dignidad, Armando dio unas palmadas lentas, llamando aún más la atención. «Ya que hoy me he reído tanto», dijo en voz alta, teatral, «si tocas algo que me haga llorar, te doy 100 millones de dólares». La risa de los amigos estalló, seguros de que aquello era solo el acto final de la humillación. Daniel respiró hondo, sostuvo el violín con cuidado y miró a Armando con una confianza silenciosa que cortó el ruido del salón. «Está bien», respondió, simple, como si aceptara algo natural. Armando sintió una incomodidad fugaz, pero la ignoró. «Hazme llorar, muchacho», provocó. Las primeras notas sonaron comunes, casi banales. Cruzó los brazos, impaciente, pensando que aquello terminaría en segundos. «¿Es todo?», pensó, listo para reír de nuevo. Entonces, poco a poco, algo empezó a cambiar.
La melodía tomó forma, y la sangre pareció helarse en las venas de Armando. La sonrisa desapareció, los hombros se tensaron. «No, esto no puede ser», repetía en su mente. Esa música no venía de ningún lugar público, ni de una escuela, ni de un concierto. Era la canción que él mismo había compuesto para su hijo 10 años atrás, en noches silenciosas, cuando creía que aún podía ser diferente. Solo él conocía esa melodía. «¡Detente!», exigió, levantando la mano con violencia. El salón se sumergió en un silencio absoluto. «¿De dónde sacaste esa música?», preguntó ahora sin arrogancia, solo pánico. Daniel bajó el violín con cuidado y respondió con calma. «Mi mamá me la cantaba cuando yo era pequeño. Se llama Gloria». El nombre atravesó a Armando como un choque físico. En su mente, el recuerdo llegó completo. Gloria, la niñera de su hijo, la mujer que pasaba más tiempo con el niño que él mismo, despedida días antes de que el niño desapareciera. El rostro de Daniel, la música, el nombre olvidado, todo encajó de forma brutal. La galería desapareció a su alrededor. La mente de Armando entró en un torbellino violento de culpa, miedo y posibilidades que no quería enfrentar. Y por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que el control había escapado por completo de sus manos. Daniel respiró hondo antes de continuar, con los dedos aún apoyados en el violín, como si el instrumento lo ayudara a no derrumbarse. «Necesito contarte lo que pasó de verdad», dijo, con la voz baja pero firme, luchando por mantener el control. Armando permaneció inmóvil, sintiendo el impacto de cada segundo de silencio, el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaría. El niño levantó la mirada y prosiguió. «Gloria fue despedida de repente, sin explicación. Eso la destruyó». Armando frunció el ceño, intentando recordar, sintiendo una presión extraña en la cabeza. Ella decía que no era solo un trabajo. Cuidarme era lo único que le daba sentido a su vida. El multimillonario sintió una pesadez incómoda en el pecho, como si algo antiguo empezara a crujir por dentro. «Esa noche», continuó Daniel, tragando saliva, regresó fuera de sí. Lloraba mucho. Decía que nadie en esa casa me amaba de verdad. Armando desvió la mirada, sintiendo el golpe atravesarlo sin piedad. Repetía que tú solo veías números, contratos, reuniones. El niño hizo una breve pausa, respirando con dificultad. Ella creía que me estaba salvando. Armando cerró los puños lentamente, las uñas presionando la piel. «¿Salvando?», pensó con amargura, sintiendo la palabra arder. Daniel explicó que no hubo un plan elaborado ni una petición de rescate. Fue impulso, miedo, una certeza equivocada de que el amor lo justificaba todo. El silencio entre ellos se volvió pesado, espeso, casi insoportable. «Me llevó mientras dormía», dijo Daniel con la voz un poco más baja. «Cambiamos de ciudad, luego de estado, siempre escondidos». Armando sintió que el estómago se le revolvía, imágenes confusas formándose en su mente. Ella decía que el mundo era peligroso, que yo había sido rechazado. La palabra resonó en la mente del multimillonario como un disparo seco. «Me enseñó a creer eso», completó el niño, con una mirada demasiado cansada para alguien tan joven. Armando pensó en todas las veces que no estuvo presente, en cuántas puertas dejó cerradas sin darse cuenta. «Tenía miedo de perderme», dijo Daniel. «Por eso me aisló de todo». El niño respiró aún más hondo antes de continuar, como si entrara en la parte más difícil. «A pesar de todo, ella me amó». Armando levantó el rostro despacio, sintiendo el impacto de la frase. «Cuidaba de mí, cocinaba, cantaba todas las noches». Daniel dudó un instante, con los ojos llenándose de lágrimas. «Sobre todo esa canción». Armando sintió que el corazón se le encogía casi de forma física. Pero ese amor se volvió control. El niño explicó que no podía hacer preguntas, ni crear lazos, ni imaginar otro mundo. Aprendí a quedarme callado. Armando sintió la culpa subir como una ola caliente. «Crecí seguro.
y preso al mismo tiempo. Daniel bajó la mirada durante unos segundos antes de decir algo que hizo que el tiempo se desacelerara. Hace 2 meses encontré su diario. Armando levantó la cabeza de inmediato, el cuerpo reaccionando antes que la mente. «¿Un diario?», repitió en su pensamiento, sintiendo un frío recorrerle la espalda. Ahí escribió todo: el despido, el miedo, el error. Daniel continuó: «Fue ahí donde descubrí quién eras tú». El multimillonario sintió que las piernas le flaqueaban levemente. «Escribió tu nombre. Dijo que tú eras mi padre». Cada palabra parecía arrancar una capa de defensa que Armando aún intentaba sostener. El niño concluyó con la voz quebrada, pero sin acusar, solo constatando: «Ella creía que me estaba protegiendo de un padre ausente». Armando cerró los ojos por un segundo, sintiendo la palabra resonar por dentro. Ausente. Daniel acomodó el violín en el hombro con cuidado, como quien se prepara para alejarse de algo importante. Necesitaba saber la verdad. Dio un paso atrás, luego otro, manteniendo la mirada por un breve instante. «Ahora tú también la sabes». Hubo un silencio pesado entre los dos. Sin esperar respuesta, se despidió con un gesto contenido, casi respetuoso, y comenzó a alejarse lentamente. Armando quiso llamarlo, dar un paso, decir cualquier cosa, pero no pudo. Se quedó quieto, paralizado, mientras el niño desaparecía entre la gente, llevándose consigo más respuestas de las que él podía soportar. Horas después, solo en la mansión silenciosa, Armando caminaba por los pasillos como un extraño. Abrió archivos antiguos, reportes olvidados, decisiones automáticas firmadas sin leer. Encontró el despido de Gloria, injusto, frío, archivado sin cuestionamiento. Él nunca quiso saber, nunca preguntó, nunca dio marcha atrás. Cada línea del documento parecía una acusación directa. La comprensión cayó como un peso aplastante. Esa firma negligente había desencadenado todo. Armando se sentó en la oscuridad, sintiendo la cabeza dar vueltas, el pecho oprimido, entendiendo demasiado tarde que su ausencia no solo alejó a un hijo, abrió el camino para perderlo. Los días siguientes llegaron cargados de una urgencia extraña, como si Armando siempre estuviera llegando tarde a algo que no sabía nombrar. La mansión cobró movimiento de repente. Empleados contratados a toda prisa, cajas de ropa fina, instrumentos nuevos aún con olor a tienda. «Quiero que te sientas en casa», decía, señalando habitaciones enormes, balcones amplios, vistas impecables. Daniel caminaba a su lado, atento, pero silencioso, absorbiendo todo con el cuidado de un niño que aprendió a no ocupar demasiado espacio. Armando hablaba sin parar, como en una reunión, enumerando posibilidades. «Aquí puedes ser quien quieras», repetía, sin darse cuenta de que no preguntaba quién era ya el niño. Cada gesto de acercamiento venía envuelto en algo caro. Un violín nuevo, elegido por especialistas. Una escuela de música reconocida, ya pagada por años. Viajes planeados para las semanas siguientes, como si el tiempo pudiera comprimirse en agendas. «Esto es solo el comienzo», decía Armando, con un brillo ansioso en los ojos. Daniel agradecía, educado, tocaba el instrumento nuevo con cuidado, pero extrañaba el peso conocido del antiguo. El niño observaba al padre hablar por teléfono mientras prometía mundos y pensaba en silencio que él nunca preguntaba cómo había sido el día. El cuidado existía, pero siempre llegaba distraído. Por la noche, Armando entraba al cuarto solo para verificar que todo estuviera bien. «Si necesitas cualquier cosa, solo dime», decía, ya con la mano en la perilla. Daniel asentía, pero las palabras nunca salían. El niño sentía que si decía algo simple, un miedo, una duda, un recuerdo, eso no cabría en aquella estructura grandiosa. El padre estaba presente físicamente, pero su atención se escapaba hacia pantallas, mensajes, compromisos. Daniel empezaba a entender que el dinero llegaba rápido, pero la escucha no,
y eso dolía de una forma difícil de explicar. La cena de esa noche parecía perfecta a los ojos de Armando. Mesa puesta, platos sofisticados, luz suave. «Pensé que te gustaría», comentó intentando sonar casual. Daniel observaba el reflejo de los cubiertos, el silencio que se acumulaba entre ellos. Armando hablaba de proyectos futuros, de cómo todo sería diferente a partir de entonces. El niño respiró hondo, sintiendo el pecho apretarse. «¿Te das cuenta de que no me estás escuchando?», preguntó, casi en un susurro. Armando levantó la mirada, sorprendido. «Claro que sí», respondió demasiado rápido. Fue entonces cuando Daniel dijo con una calma que escondía cansancio: «¿Quieres borrar el pasado con una tarjeta de crédito?». La frase cayó pesada. Armando empujó la silla hacia atrás, el rostro enrojecido. «Es todo lo que sé hacer», replicó, con la voz cargada de frustración. El silencio que vino después no estaba vacío, estaba demasiado lleno. Daniel lo miró sin desafío, solo con verdad. «Entonces, enséñame quién eres, sin dinero». El niño no pedía pobreza, pedía presencia. Armando abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez se dio cuenta de que no sabía estar ahí sin ofrecer algo a cambio. Después de eso, Daniel empezó a cerrarse. Pasaba más tiempo solo, tocando en voz baja, evitando los amplios pasillos de la mansión. Dentro de él, las imágenes se mezclaban. Gloria, con su amor exagerado y mentiroso, siempre presente. Armando, con su sangre, su ausencia antigua y un intento apresurado de compensar. El niño se sentía dividido, como si tuviera que elegir entre dos errores que también eran formas de amor. Ninguno de los dos parecía completo, y él, en medio, intentaba entender quién sería a partir de eso. En una de esas noches silenciosas, Daniel comprendió algo con claridad dolorosa. No quería ser arreglado, ni comprado, ni disputado. Quería ser visto, quería existir sin tener que justificar el pasado, ni pagar por el futuro. El niño entendió que si continuaba así, sería tragado por extremos que no eligió, y en ese pensamiento inquieto comenzó a nacer una decisión arriesgada. Para ser íntegro, tendría que forzar un encuentro que nadie quería enfrentar, un paso que cambiaría todo, y que exigiría más valentía que cualquier nota que hubiera tocado. Antes de ese día, Daniel preparó el encuentro en silencio, con una cautela que no correspondía a su edad, pero que ya formaba parte de él. Habló primero con su padre, en un momento aparentemente común, pidiéndole que lo encontrara en aquella iglesia antigua, lejos de la mansión, lejos de abogados, secretarias y agendas. «Es importante para mí», dijo solamente. Después buscó a Gloria, usando el mismo tono contenido, pidiéndole que fuera al mismo lugar, a la misma hora, sin explicar el motivo. Sabía que, si decía más, uno de los dos se negaría. Prefirió cargar solo con el riesgo. Ese niño entendía que ciertas verdades solo salen a la superficie cuando nadie puede huir. La iglesia estaba vacía cuando Daniel entró, empujando la pesada puerta con esfuerzo, sintiendo cómo el crujido resonaba en el amplio espacio. El olor a madera antigua y piedra fría lo envolvió de inmediato. Los bancos marcados por el tiempo parecían guardar historias de confesión, culpa y perdón. La luz atravesaba los vitrales en tonos suaves, coloreando el suelo de forma casi solemne. No había lujo ahí, ni nada que pudiera comprarse o controlarse. Daniel eligió ese lugar precisamente por eso. Respiró hondo, sintiendo el corazón acelerado, pero mantuvo la postura. Ese niño sabía que estaba a punto de provocar algo irreversible. Armando llegó primero, incómodo desde el momento en que estacionó. Miraba a su alrededor como quien entra en un territorio donde el dinero no tiene voz. Caminó por el pasillo central con pasos demasiado firmes, intentando parecer en control. Se sentó en la orilla del banco, con las manos entrelazadas con fuerza, los hombros tensos. En su mente
Se preguntaba por qué había aceptado aquella invitación vaga del hijo. Esto se pudo haber resuelto en casa, pensaba, molesto. Cuando escuchó pasos detrás de él y giró el rostro, el impacto fue inmediato. Al ver a Gloria entrar por la puerta lateral, la sangre le subió a la cabeza, caliente, violenta. El pasado se presentó completo, sin aviso. Gloria entró despacio, como si cada paso fuera una prueba de valentía. Al ver a Armando, el rostro se le volvió pálido y casi retrocedió. Sus miradas se cruzaron por un instante demasiado largo, cargado de años de silencio y culpa. Armando se levantó de golpe, el cuerpo reaccionando antes que la razón. ¿Esto es algún tipo de trampa?, disparó con la voz dura, cortante. Dio un paso al frente, la mandíbula tensa, la ira antigua amenazando con desbordarse. Gloria intentó hablar, pero las palabras no salieron. Antes de que la tensión explotara, Daniel avanzó y se colocó entre los dos, pequeño, pero firme. «Basta», dijo, en un tono bajo, pero incuestionable. La intervención del niño hizo que Armando se congelara. «No es para eso que estamos aquí». Daniel respiró hondo, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de exigir. «Los llamé porque ya no quiero cargar con esto solo», dijo, con la voz firme a pesar del temblor en las manos. Armando desvió la mirada, luchando por contener la agresividad. Gloria bajó la cabeza, con las lágrimas ya formándose. «No quiero gritos, no quiero acusaciones listas», continuó el niño. Hizo una breve pausa, mirándolos a ambos. «Quiero la verdad», mirándose a los ojos. La petición viniendo de ese niño desarmó lo poco que quedaba de defensa en los dos adultos. Daniel se volvió primero hacia Gloria. «¿Qué harías diferente?», preguntó, sin dureza, pero sin suavizar. El silencio se prolongó hasta que ella comenzó a llorar. «Yo no habría confundido el amor con el miedo», dijo, con la voz rota. «Creí que necesitaba salvarte, pero solo te até». Las manos le temblaban, el cuerpo encorvado por la culpa. Luego, Daniel se giró hacia Armando. «¿Y tú?». El hombre respiró hondo, con el pecho oprimido. «Habría estado ahí», respondió después de una larga pausa. «Menos reuniones, menos ausencia». La voz le falló. «Si hubiera sido menos ausente, habría protegido a mi propio hijo». Daniel escuchó todo en absoluto silencio, absorbiendo cada confesión como quien reúne piezas de una historia dolorosa. Entonces habló, con una madurez que dolía. «No puedo olvidar lo que pasó», dijo, mirándolos a los dos. «Eso es parte de mí». Respiró hondo. «Pero tampoco quiero que eso nos defina». Sus ojos, llenos de lágrimas, no cargaban rabia. «Quiero ser libre, y solo lo seré, si ustedes también lo son». Las palabras resonaron en la iglesia vacía, más fuertes que cualquier grito. Sin esperar respuesta, Daniel dio un paso atrás, luego otro. Caminó hacia la salida con pasos firmes, decididos. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo, marcando una despedida simbólica. Armando dio medio paso al frente, pero se detuvo. Gloria llevó la mano al pecho, sintiendo el peso de lo que acababa de escuchar. La puerta se cerró lentamente detrás del niño, dejando a los dos adultos solos. El silencio que quedó no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que fue evitado durante años. Allí, rotos y sin defensas, Armando y Gloria sabían que nada volvería a ser como antes. La puerta de la iglesia se cerró demasiado despacio, como si quisiera prolongar la salida del niño y aplazar lo que vendría después. El sonido de la madera resonó en el espacio vacío y quedó suspendido en el aire, pesado, definitivo. Armando permaneció de pie, inmóvil, mirando el pasillo por donde Daniel había desaparecido, con la sensación de que algo esencial le había sido arrancado en ese instante. El pecho subía y bajaba de forma irregular, y la rabia que antes palpitaba dio paso a un cansancio profundo, casi físico. Gloria seguía sentada, con los hombros encorvados, el llanto contenido escapándose en intervalos cortos, como si hasta las lágrimas tuvieran miedo de ocupar espacio.
Armando se sentó lentamente en un banco más cercano, pero manteniendo aún distancia, como quien no sabe si tiene derecho a acercarse. El hombre que siempre controló ambientes enteros ahora no sabía dónde poner las manos ni hacia dónde mirar. Se pasó los dedos por el rostro, respirando hondo, intentando ordenar pensamientos que se atropellaban. «Nunca pensé que llegaría a este punto», murmuró, casi sin voz, más para el silencio que para Gloria. Ella levantó el rostro despacio, con los ojos hinchados, rojos, cargados de agotamiento. No respondió de inmediato. Había cosas que ya no cabían en respuestas rápidas. El silencio entre ellos no era agresivo, era denso, cargado de todo lo que fue evitado durante años. Cada uno parecía revivir escenas antiguas bajo una luz nueva y cruel. Armando recordaba las noches en que eligió reuniones en lugar de cuentos antes de dormir, los días en que firmó papeles sin leer, confiando en que todo estaba bajo control. Gloria, por su parte, revivía el momento en que decidió huir, la opresión en el pecho, el miedo de perder la única relación que daba sentido a su vida. Ninguno de los dos se veía como héroe en esa historia, solo como adultos que se equivocaron. «Yo no quise destruir nada», dijo Gloria finalmente, con la voz frágil, casi infantil. «Solo no sabía cómo vivir sin él». Las palabras no sonaron como defensa, sino como una confesión tardía. Armando cerró los ojos por un instante demasiado largo, sintiendo el impacto atravesarlo sin piedad. «Y yo no supe cómo estar presente», respondió, con una amargura honesta. «Creí que proveer era suficiente. Creí que el dinero lo resolvía todo». Al decirlo, sintió el peso de su propia negligencia caer con fuerza. El niño había dicho la verdad de una forma que él nunca volvería a poder ignorar. Volvieron a guardar silencio, pero algo sutil había cambiado. Ya no había enfrentamiento en ese espacio. Armando se giró un poco hacia Gloria con la mirada cansada, despojada de arrogancia. «Nunca quise que esto pasara», dijo, con dificultad, «pero pasó, porque no vi». Gloria asintió despacio, con las manos apretadas sobre el regazo. «Y yo creí que podía decidir sola que era amor», respondió. No había justificación en esa frase, solo dolor. Por primera vez, no se miraban como enemigos, sino como dos personas rotas por el mismo error visto desde ángulos distintos. Las lágrimas llegaron sin aviso de ambos lados. No eran lágrimas ruidosas ni dramáticas. Eran silenciosas, pesadas, como si cada una cargara años de culpa acumulada. Armando se pasó la mano por los ojos, respirando hondo, sintiendo el peso de haber perdido a un hijo sin haberlo perdido de verdad. Gloria dejó que el llanto corriera libre, el cuerpo temblando, mirando al suelo como si allí estuviera grabada la historia que jamás lograría borrar. No hubo un pedido formal de perdón, hubo algo más raro, el reconocimiento pleno del dolor del otro. «No puedo cambiar lo que hice», dijo Gloria casi en un susurro, como si temiera su propia voz. Armando negó lentamente con la cabeza. «Ni yo». La mirada que intercambiaron en ese momento fue larga, incómoda y verdadera. No había absolución ahí. El pasado seguía intacto, pesado, inamovible. Pero en esa mirada había algo nuevo. La comprensión de que ninguno actuó solo y de que la tragedia nació de ausencias distintas, pero igualmente destructivas. El silencio final fue diferente a los anteriores. Seguía cargado de consecuencias, seguía lleno de heridas abiertas, pero era menos asfixiante. Armando respiró hondo, sintiendo que algo dentro de él había sido desmontado sin posibilidad de reconstrucción igual. Gloria se secó el rostro con las manos, exhausta, pero extrañamente menos tensa, como si admitir el error hubiera quitado un peso antiguo del pecho. Ninguno de los dos sabía qué ocurriría a partir de ahí, solo sabían que por primera vez no estaban fingiendo. Y en ese espacio simple y vacío, ambos entendieron que el verdadero trabajo apenas comenzaba y que ya no podía seguir postergándose.
La noche ya había engullido por completo a la ciudad cuando Armando y Gloria salieron de la iglesia. El aire estaba frío y cada paso parecía repetir lo que se había dicho ahí dentro. Caminaban lado a lado, pero sin tocarse, como si aún estuvieran aprendiendo a ocupar el mismo espacio sin conflicto. Ninguno intentó llenar el silencio. Era necesario. El perdón que había comenzado ahí dentro no era firme. Era un terreno recién removido, inestable, donde cualquier palabra mal colocada podía abrir otra herida. Aún así, ambos sentían la misma urgencia silenciosa: encontrar al niño antes de que la noche se convirtiera en otro distanciamiento irreversible. Encontraron a Daniel más tarde, en un lugar sencillo, casi olvidado por la ciudad, iluminado por una luz amarilla suave que creaba sombras largas en las paredes. Estaba sentado solo, con el violín apoyado junto a la silla, las manos descansando sobre el regazo, como quien espera sin saber exactamente qué. El cuerpo parecía cansado, pero los ojos seguían atentos, alertas. Cuando vio a Armando y Gloria acercarse juntos, no se levantó de inmediato. Observó. El niño había aprendido demasiado pronto que la presencia física no siempre significaba una intención verdadera. Sin embargo, algo cambió en su expresión al notar que venían sin prisa, sin arrogancia, sin distancia. Armando se detuvo a unos pasos, como si necesitara una autorización invisible para avanzar. El hombre poderoso, acostumbrado a mandar, ahora parecía inseguro, casi contenido. Se pasó la mano por el rostro antes de hablar, ordenando pensamientos que nunca había aprendido a expresar. Gloria se quedó a su lado, con las manos entrelazadas con fuerza, respirando hondo, para no dejar que la emoción se desbordara antes de tiempo. Ninguno de los dos llevó justificaciones ni intentó explicar lo que había ocurrido después de que Daniel salió de la iglesia. Sabían que ese momento no admitía discursos largos, solo verdad. «Nos equivocamos», dijo Armando por fin, con la voz más baja de lo que Daniel jamás le había escuchado. No hubo rodeos ni defensa, solo constatación. El niño sintió el impacto de esa frase sencilla. Gloria asintió, dando un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. «Y sabemos que eso no se arregla con palabras bonitas», añadió, con una honestidad casi dolorosa. Daniel mantuvo la mirada fija en ambos, observando no solo lo que decían, sino cómo lo decían. Las pausas, el tono, el cuidado de no exigir nada a cambio. Armando respiró hondo de nuevo, sintiendo cómo el nudo en la garganta se apretaba. «No estamos aquí para pedirte nada», continuó, eligiendo cada palabra con esfuerzo visible. «Estamos aquí para prometer». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada. Daniel frunció ligeramente el ceño, como quien ya ha escuchado demasiadas promesas para alguien tan joven. Gloria percibió el gesto y habló antes de que el silencio se volviera incómodo. «Prometer que vamos a aprender», dijo, «que vamos a equivocarnos menos, que vamos a escuchar más». Armando completó con la voz firme a pesar de la emoción. «Vamos a hacer todo lo posible para darte lo que siempre mereciste, una familia de verdad». El silencio que siguió no estuvo vacío. Estuvo lleno de expectativa, de miedo y de esperanza contenida. Daniel sintió que los ojos le ardían, pero no apartó la mirada. No lloró de inmediato. El niño analizaba ese momento con una madurez que no eligió tener. No escuchó promesas de dinero, ni de un futuro perfecto, ni de compensaciones rápidas. Escuchó algo nuevo. Escuchó intento. Escuchó presencia. Después de unos segundos demasiado largos, respiró hondo y respondió, con la voz baja pero clara, sin teatralidad: «Es todo lo que siempre quise». Armando sintió el pecho apretarse de una manera distinta a cualquier pérdida financiera o fracaso profesional. Por primera vez, entendió que no se le pedía probar poder, sino sostener constancia. Gloria se llevó la mano a la boca, dejando que las lágrimas finalmente cayeran.
pero sin desesperación. Eran lágrimas de alguien que sabía que el camino sería largo, lleno de ajustes y recaídas, pero posible. Daniel se levantó despacio, tomando el violín a su lado como si ese gesto simbolizara que ya no estaba solo en ese recorrido. Nada ahí se resolvió por completo. El pasado seguía intacto, pesado, con marcas que no desaparecerían de un día para otro, pero algo esencial había quedado sellado. La promesa hecha ahí no fue grandiosa ni pública, fue íntima, frágil, humana. La reconstrucción comenzaba en ese instante, no como espectáculo, sino como compromiso diario, silencioso y constante. Y, mientras permanecían ahí, compartiendo un silencio distinto, quedaba claro que el verdadero desafío empezaría al amanecer siguiente, cuando las palabras tendrían que convertirse en acciones. La nueva vida comenzó de una manera casi tímida, sin anuncios ni promesas repetidas, solo con intentos sinceros desde las primeras horas de la mañana. Daniel se despertó temprano, como siempre lo había hecho, caminando por la casa con pasos suaves, todavía cargando el viejo hábito de no molestar a nadie. En la cocina, encontró a Armando de pie frente a la cafetera, observando el líquido oscuro caer en silencio. No tenía el teléfono en la mano, ni audífonos en los oídos. «Buenos días», dijo el niño, dudando un poco. Armando se giró despacio, como si ese simple saludo fuera una invitación nueva. «Buenos días. ¿Dormiste bien?», preguntó. Daniel pensó un segundo antes de responder. «Creo que sí». Armando asintió, como si esa respuesta importara más que cualquier informe. Gloria apareció poco después, aún acomodándose el abrigo, ya preocupada. «¿Tienes hambre?», le preguntó al niño de manera automática. Daniel abrió la boca para responder, pero Armando intervino con cuidado. «Déjalo decidir». Gloria se detuvo un instante, respiró hondo y luego se arrodilló frente al niño. «¿Qué quieres comer hoy?», preguntó, suavizando el tono. Daniel pensó, rascándose la cabeza. «Ese pan, como el que hacías antes». Gloria sintió un nudo en la garganta, pero sonrió. «Lo preparo». Mientras ella hacía el desayuno, Daniel observaba los movimientos familiares, sintiendo algo parecido a la seguridad. Armando miraba la escena en silencio, aprendiendo que la presencia no necesitaba instrucciones. En el primer día en la escuela de música, Daniel sostenía el violín con demasiada fuerza, los dedos blancos de tensión. «¿Y si me equivoco frente a todos?», murmuró. Armando se agachó a su lado sin tocarlo, respetando el espacio. «Te vas a equivocar», respondió con sinceridad. Daniel frunció el ceño. «¿Y eso es malo?». Armando sonrió levemente. «No, así es como se aprende». El niño respiró hondo. «¿Te vas a ir?», Armando negó con la cabeza. «No, me quedo aquí». Daniel asintió y entró. Afuera, Armando recibió 3 llamadas importantes y rechazó todas. Cuando escuchó el sonido del violín, titubeante, irregular, humano, se sentó en una banca y se quedó, sintiendo algo distinto formarse en el pecho. Por la noche, se sentaron a la mesa, aún un poco rígidos, como si estuvieran ensayando un papel nuevo. «¿Cómo te fue en la clase?», preguntó Gloria. «Difícil», respondió Daniel. Después de unos segundos añadió, «pero me gustó». Armando sonrió. «Yo escuché». Daniel levantó la mirada. «¿De verdad te quedaste?». «Me quedé», respondió el padre, «hasta el final». El niño guardó silencio un momento y luego dijo, casi probando, «Me gustó eso». Armando tragó saliva. «A mí también». No todos los días fueron buenos. En una tarde fría, Gloria insistió, «Ponte otro suéter». Daniel suspiró, cansado. «Ya no soy tan pequeño». El tono no fue agresivo, pero dolió. Gloria se cerró de inmediato. Armando intentó ayudar y terminó equivocándose. Ella solo está tratando de cuidar. Daniel se levantó de la mesa. «Lo sé, pero a veces cansa». El silencio cayó pesado. Minutos después,
Gloria regresó con los ojos llenos de lágrimas. Perdón, todavía tengo miedo de perderte. Daniel respiró hondo. No voy a desaparecer. Armando completó con la voz firme. Y vamos a aprender a confiar. Con el tiempo, los diálogos empezaron a llegar antes que las explosiones. Hoy no quiero hablar, decía Daniel algunos días. Está bien, respondía Gloria, luchando contra el impulso de insistir. En otros momentos, Armando se equivocaba. Agendé una reunión a esa hora, dijo cierta vez, mirando el reloj. Daniel bajó la cabeza de inmediato. Armando lo notó. No, cancela. Tomó el teléfono y colgó. Daniel levantó la mirada despacio. ¿Estás seguro? Armando asintió. Sí. El niño sonrió de una forma contenida, pero real. Las pequeñas victorias comenzaron a aparecer en frases simples, dichas sin ceremonia. Hoy toqué mejor, dijo Daniel una noche. Yo escuché, respondió Gloria desde la cocina. Armando añadió, y yo vi el esfuerzo. Otro día, Daniel dijo en voz baja, me gusta cuando cenamos juntos. Gloria sonrió. A mí también. Armando respiró hondo. Estoy aprendiendo a que me guste esto. No era una familia perfecta, ni cerca de eso. Era una familia real, hecha de ajustes diarios, errores reconocidos y esfuerzos repetidos. Mientras Daniel afinaba el violín en una esquina de la sala, el sonido se expandía por la casa de una manera nueva. Ya no cargaba miedo ni soledad, cargaba expectativa. Algo se estaba formando ahí, nota a nota, conversación tras conversación. Y aunque no sabían exactamente cómo, todos sentían que ese aprendizaje cotidiano afirmaba una verdad silenciosa. Por fin, estaban construyendo algo que valía la pena proteger. La idea de la música nació en silencio, en una noche común, cuando Daniel se quedó solo en la sala afinando el violín con cuidado. La casa estaba tranquila, y ese silencio ya no dolía como antes. Mientras ajustaba las cuerdas, el niño dejó escapar una secuencia de notas conocidas. Se detuvo, pensó, y luego intentó otra melodía. Volvió a detenerse. Había algo ahí, incompleto, pidiendo forma. Daniel cerró los ojos y comprendió, con una claridad sencilla, que llevaba dos historias dentro de sí. No quería elegir una, quería unirlas. En los días siguientes, trabajó en la música con una dedicación silenciosa. Anotaba fragmentos en hojas sueltas, borraba, reescribía, probaba combinaciones. Tomó la melodía que Armando había creado años atrás, esa canción de cuna nacida de un amor que casi se perdió, y la mezcló con la música que Gloria cantaba para protegerlo del mundo. No era una fusión perfecta. Había pausas extrañas, cambios inesperados de tono. Aún así tenía sentido. Daniel sonreía mientras tocaba, sintiendo por primera vez que su historia no necesitaba ser arreglada, solo comprendida. Cuando sintió que estaba lista, llamó a los dos a la sala. Armando entró primero, curioso, dejando el teléfono a un lado sin darse cuenta. Gloria llegó enseguida, secándose las manos en el delantal. Daniel colocó las partituras hechas a mano sobre la mesa. «Escribí una música», dijo con la voz tranquila. Armando frunció el ceño, interesado. «¿Para quién?». Daniel respondió sin dudar. «Para nosotros». El silencio que se formó no fue tenso, fue respetuoso. Gloria se llevó la mano al pecho incluso antes de leer las notas. «Esta parte aquí», dijo Daniel señalando, «es tuya», mirando a Armando. Luego se giró hacia Gloria. «Y esta viene de ti». Respiró hondo antes de completar. «Esta música tiene un poco de cada uno de ustedes, porque eso es lo que yo soy». El niño levantó la mirada, firme, maduro. Mitad verdad, mitad error, pero entero ahora, porque ustedes regresaron. Gloria dejó que las lágrimas cayeran sin intentar ocultarlas. Armando sintió que el nudo en la garganta crecía, incapaz de responder. Se colocaron sin prisa.
Armando se sentó al piano tocando las primeras notas con cuidado, como quien pisa terreno sagrado. Gloria levantó el violín, con las manos aún temblorosas, pero seguras. Daniel se quedó entre los dos, marcando el tiempo, respirando junto a ellos. Cuando la música comenzó no era perfecta. Hubo pequeñas fallas, pausas irregulares, miradas intercambiadas en busca de confirmación. Aún así, era verdadera. Cada nota cargaba todo lo que se perdió y todo lo que se reconstruyó. La melodía llenó la casa de una forma nueva. No había lamento ni culpa, había aceptación. Armando tocaba sintiendo, por primera vez, que no necesitaba demostrar nada. Gloria acompañaba entendiendo que amar también es soltar. Daniel guiaba a ambos con serenidad, como quien finalmente encontró su lugar. El niño no curó a nadie con magia, curó con valentía, escucha y verdad. Y eso fue suficiente. Cuando la última nota sonó, nadie habló durante unos segundos. El silencio que quedó era pleno. Armando respiró hondo y dijo simplemente, «Gracias». Gloria asintió emocionada. Daniel sonrió, sencillo, completo. La cámara se alejaría en ese momento, dejando a los tres ahí, juntos, imperfectos, reales. En la pantalla, la frase final aparecería con suavidad, sellando todo lo vivido. El amor puede perderse, pero cuando se encuentra de nuevo, canta. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.